Buenos días, continuamos con nuestro viaje por el libro de Deuteronomio. Hoy es jueves 11 de junio de 2026 y corresponde hoy el capítulo 18 de Deuteronomio. Hay tres cosas aquí en el capítulo. La primera es el recordatorio de los levitas, de la atención de los levitas y de cómo Dios también los da y los asegura, ¿no? La segunda es lo correspondiente lo correspondiente a, a lo que son los profetas, la profecía, la conducta que ellos tenían que tener allá en la tierra de la promesa, eh, evitando como nos decía ya varios estos días Gilberto, la influencia de las culturas de los territorios conquistados. Y luego la promesa de un profeta. ¿Ok? Vamos a tratar de sacar provecho de estos minutos de este contenido, de este libro, ¿no? Dice así, versículo 1 del capítulo 18. La tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrá patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, según les prometió. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho de la espaldilla, las quijadas y los intestinos. También le darás de las primicias de su trigo, de tu vino, de tu aceite, así como la primera lana que quede de tus ovejas. Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre sus tribus para que estuvieran siempre en su presencia ministrando en su nombre. Vamos a dejarlo aquí un momento. Yo veo aquí varias cosas con respecto a esto de los levitas. La primera, yo diría que es la intención de Dios primeramente. Él quería una, una porción de su pueblo que se dedicara a eso, al sacerdocio, ¿no? Al ministerio, a como asegurarle al pueblo que iba a tener guía, que iba a tener eh, instrucción, enseñanza, que iba a tener acompañamiento y que iba a tener intercesión. O sea, la primera cosa con los levitas, los sacerdotes, hoy día los ministros, es la oferta permanente de Dios y mire, no lo voy a dejar ustedes sin instrucción, aquí les pongo esta gente. Que la primera es cómo Dios ofrece esa bendición al pueblo. En el Nuevo Testamento podemos considerar aquí los ministros, pero también cada cristiano es como un don de Dios para la gente, para perfeccionar a los santos. La otra cosa es que, con respecto a esto, es que el levita confiaría en la hermandad para su sostenimiento. Aquí claramente dice que la ofrenda estaba destinada, la primera ofrenda estaba destinada al sostenimiento de los sacerdotes, que ahí no tenían santuario, no tenían templo, no tenían nada de eso, y las ofrendas eran dedicadas al sostenimiento del sacerdocio. Eso no ha cambiado. Lamentablemente la dinámica de las iglesias eh, han cambiado el propósito de la ofrenda. ¿Sí? Utilizamos a veces textos del Nuevo Testamento de una, de una, de una situación circunstancial, que era la hambruna que había en Jerusalén, y tomamos de esa hambruna todos nuestros textos en los que a veces enseñamos la ofrenda del Señor.
Y resulta que y ustedes pueden examinar luego en todo el desarrollo del Antiguo Testamento y cómo comienza el Nuevo Testamento. Los sacerdotes dependían de eso. Y ese era el primer propósito de la ofrenda. Es como que ellos están a favor de ustedes, pero ustedes deben sostenerlo a él. Por eso en el Nuevo Testamento dice Pablo que toda persona debe honrar con sus bienes a aquellos a que los han instruido. ¿Ok? Inclusive Pablo habla de su derecho a ser sostenido por la iglesia. ¿Ok? Esta es la primera cosa. La otra cosa que quiero incorporar aquí rapidito, porque no nos tenemos mucho tiempo, es desde el versículo 9 en adelante. Y en la lectura de Deuteronomio hay algo clave que podemos prestar atención para poder entender mejor el libro y el propósito del libro. Dice, cuando entres a la tierra que te da el Señor, mira, cuando tú llegues, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, muchísimas veces en el libro de Deuteronomio encontramos esto, cuando entres, cuando estés allá, cuando logres entrar, cuando estés presente con ellos. Entonces, tienes que prestar atención a lo. ¿Qué cosa en este? Dice, no imites las culturas abominables de esas naciones. Nada, nada. Fíjate que es preciso. No imites las conductas abominables. El Nuevo Testamento lo menciona es, no imitéis lo malo, no imitéis lo malo. ¿Y qué cosa de la conducta humana es que teniendo las personas cosas positivas para aportar, ¿por qué la gente está pendiente de lo malo? Miren, hay más cosas buenas que malas al final. Y siempre la prensa, la gente está prestando atención a lo malo en lugar de lo bueno. En este día estaba hablando yo con alguien, o estaba un grupo ahí, hablando de los sectores peligrosos de las ciudades. Bueno, sí, eso es cierto, pero, si tú vas a cualquier comunidad, la que tú consideras la más peligrosa, la más el delicado ahí, la mayoría de la gente son gente de honor, son gente que trabaja, gente que lucha, gente que sostiene su familia, gente que quiere aportar, pero hay unos 20 o 30 que dañan el resto. Entonces, por esos 20 o 30 se da la reputación a los demás. No imiten lo malo, no imiten lo malo. Y la razón que dice aquí dice, nadie los tuyos deberá sacrificar, habla específicamente de las cosas que ellos hacían, ¿no? Sacrificar a sus hijos por fuego, practicar la adivinación, esto aquí quiero ahorita enfatizar un poco. Dice, ni practicar la adivinación, ni la brujería, ni hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio ni espiritista o consultar muertos, nada de eso. Esas cosas, el que incurre en esas cosas estaría automáticamente quitando a Dios de su lugar. Y la primera cosa que Dios dice en Deuteronomio, desde que comenzó la ley, dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy. No tendrás dioses ajeno delante de mí. No hay brujo, no hay conjuro, no hay nada. No hay nada. Y cada vez que una persona se presta a eso, está despidiendo a Dios, lo está desmantelando de su vida. Y eso Dios no lo puede soportar. Cualquiera que practique esa costumbre, dice, será abominable al Señor. Detestable, está leyendo la otra versión aquí. Detestable. Por esa causa, Dios expulsará de tu presencia a esa nación. La razón por la que le van a entregar esa nación a ustedes es por lo que hace esa gente de conjuros, de hechicería y todas esas cosas. ¿Ok? Dice, a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Eso es bien notable, 13. Mira quién eres tú. Tú eres mío. ¿Ok? Entonces, dice, en otra versión dice,
este mismo versículo, ya voy a verlo aquí. Dice, las naciones que están por desplazar, consultan los adivinos y los hechiceros, pero el Señor, tu Dios, te prohíbe hacer esas cosas. Tú debes ser intachable ante el Señor. Y luego la última parte tiene que ver con un profeta. Esto es un enigma para muchos, pero yo creo que no, porque lo vuelve a mencionar Esteban en Hechos, bueno, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. Y cuando lo usa en Hechos capítulo 3, Pedro lo usa haciendo referencia al Señor Jesús y también Esteban. Por lo tanto, yo creo que no debería ser ningún enigma de qué profeta entre ellos. Pero mira las razones que da el Señor. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido nada de eso. El Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. A él sí. No a todo el poco profeta, a él sí. Por eso, eso fue lo que te pedí, lo que tú le pediste al Señor en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar el fuego enorme, no sea que muera. Eso ya lo hemos estudiado otras veces, pero 17. Y el Señor me dijo, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Algunos piensan que era el mismo Josué, ¿no? Josué que lo sustituyó. Pero el Nuevo Testamento lo toma refiriéndose a Jesús. Dice, un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras de ese profeta, que lo que ese profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. ¿Ok? Uno no tiene que estar peleando con nada, con nadie. Eso tú te arreglas con Dios, pues, eso no es asunto mío. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. O sea, hablar lo que no es y usurpar el ministerio, usurpar a Dios mismo, dice, debe morir. Que nada. Y mira lo que sigue explicando al final. Dice, pero el profeta, pero tal vez, bueno, dice, tal vez pregunte, ¿cómo poder reconocer el mensaje que no provenga del Señor? Si el profeta que proclama el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, es señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta hablado con presunción, no lo tienes, no lo tienes que escuchar, no temerás de él. Dice, en la NTV dice, si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Este profeta habló sin respaldo de mi autoridad y no tienes que temerle. Entonces, en el Nuevo Testamento hay muchas maneras de entender esto. El Señor dice, por los frutos los conoceréis. Hay mucha gente que habla bonito. Siempre va a haber alguien que hable mejor que uno. Siempre va a haber alguien que impacte con su verbo. Pero veamos cuál es la naturaleza de su enseñanza primero. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahorita con las redes sociales, hermanos que yo digo, han saltado la talanquera y han descubierto el agua tibia. Y no solamente lo creen, sino que lo chiven. Bueno, mucho cuidado. No tienen que temerles, hermano, lamentablemente. Dice, nada, nada con ellos. ¿Ok? Es cuestión de presunción, no habla de parte de Dios. Entonces, por lo tanto, no lo escuchen, no le teman. Eso nos sirve a nosotros también para cuidarnos de qué es lo que creemos y sobre todo tener mucho respeto con la palabra, mucho respeto con la gente que escucha, porque en esto es importante algo. Primero, respetar a Dios, respetar la enseñanza misma.
respetar a quienes nos escuchan y respetar a aquellos que van a seguir escuchando o que van a escuchar a los que nos escuchan. Y ahora que está con las redes sociales y todo eso, tú subes algo hoy y alguien lo va a ver dentro de 10 años de repente. Bueno, respétalo a ese también. Hay que respetarlo. Lo que decimos aquí en Café con Dios, bueno, hay que tener mucha delicadeza, mucha responsabilidad, porque gente que tú no conoces todavía y a lo mejor quien ya ha nacido, lo va a escuchar algún día. Y por lo tanto tenemos que asegurarnos de lo que decimos, estar lo más cercano a lo que Dios desea que se diga, para su gloria primeramente, para el beneficio de todos nosotros. Eso tenemos que prestar mucho cuidado. Señor me lo bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este día, por esta comunión, por palabras bonitas, por lo trascendente y especial que tiene este tiempo de la mañana para nosotros. Te damos gracias, Padre, por darnos fuerza, energía física, energía emocional, sobre todo energía espiritual, para poder acometer aquí con nosotros este espacio. Te pedimos, Padre, que nos ayude siempre a sostener a nuestros ministros, a tomar de nuestros recursos para, para asegurarnos de ministros que nos instruyan, que nos edifiquen, que nos amonesten cuando sea necesario. Que también, Padre, eh, nos ayudes a prestar atención a lo que escuchamos, a quienes escuchamos. Sobre todo a separarnos de cualquier actividad o adoración o fidelidad que comprometa nuestra relación contigo, que sobre todo comprometa tu majestad, Señor. Y finalmente, Padre, ayúdanos a ver a tu Hijo, a encontrar en Él las palabras que nos sustenten, que nos aseguren un lugar en tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ah.